Dios me les bendiga a todos, hermanos. Aquí estamos, gracias a Dios, bien contentos de estar en la casa del Señor, amén. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Y hoy, hermanos, vamos a estar en 1 Corintios 15. Vamos a hacer una exhortación sobre lo que nos dice la palabra. 1 Corintios 15, los primeros 10 versos, perdón. 1 Corintios 15, 1 al 10, amén. Vamos a ver aquí, es el Evangelio, lo que vamos a ver aquí en la palabra del Señor, amén. Así que tan pronto lo tenga, hermanito, si se puede poner de pie un segundito, enseguida vamos a la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, ahora bendice tu palabra, para que ella nos bendiga y para que nos instruya, nos dirija, Señor, en esta mañana, y que la podamos comprender y atesorar en nuestro corazón y hacerla, Señor, en nuestra vida diariamente, Padre. Guíanos a través de ella por medio de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Al pasar el tiempo, hermano, conocí al Señor en el 1975, hace ya un poquito de tiempo, ¿verdad? Hace ya 48 años, give or take, uno que otro mes. Al pasar del tiempo, primero nos congregamos, ¿verdad?, en una iglesia donde se apegaba a la sana doctrina, o sea, a la palabra de Dios, como esta. Pero después trascendimos en otras congregaciones donde pues no era tan fiel el apego a la palabra del Señor, y había muchas tradiciones, costumbres. No se enfatizaba en el creyente, como estamos viendo esta mañana, en el creyente santificarse. No se enfocaba en agradar a Dios a través de la Escritura. Y no estoy diciendo que hay que ser legalista, no, todo lo contrario. La palabra del Señor es nuestra guía, porque es inspirada por Dios. Para nosotros en este mundo y en esta carne confusa que tenemos, saber exactamente qué espera el Señor de mí, el Señor que murió por mí, amén, resucitó por mí, me dio una nueva vida, una vida eterna, y también me comisionó. Entonces, ¿me comisionó para qué? No solamente, como dicen, pues para predicar el evangelio, como dice Mateo 28, 19 al 20, y recitan lo que llamamos la gran comisión. Piensan que solamente es el énfasis repartir tratados y hablarle a cualquiera que veamos. ¿Y nuestra vida qué? ¿En qué estaba basada, verdad, el apego al Señor todos los días? Entonces veía yo muchas brechas en el apego al Señor en la vida diaria, en estas congregaciones que les mencioné. Al pasar el tiempo, pues eso como que se le transfunde a uno también, ¿verdad? Pero al perseverar en la lectura de la palabra y meditando en ella y siendo sincero con uno mismo y sincero con el Señor va hablando a través de su palabra y de su Espíritu Santo, y uno se va percatando que lo que es costumbre en mucho lugar, entre muchos hermanos o entre muchas personas que se llaman hermanos, pues no son prácticas bíblicas como tal, y no son doctrinas bíblicas como tal. Amén.
Por eso es que tenemos que volver al fundamento, es importante, al fundamento. Mucho del engaño, por no decir todo el engaño que está hoy permeando toda la comunidad y toda la vida esta que nosotros vivimos aquí en Aguadilla y fuera de Aguadilla, está basado precisamente en no ir y no verificar y no constatar si están en la fe o no, si están en la palabra o no, si están en Cristo o no. Muchas personas he visto aquí que dice la bandita WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Cristo Jesús? Y suena tremendo, ¿verdad? Porque entonces te lleva por todo el día y toda la vida diciendo, oye, ¿qué haría Jesús aquí o qué no haría Jesús acá? Y eso está bien, pero eso tiende a superficializar la cosa, ¿ok? Porque no es esto o aquello, hacer esto o aquello, es si estamos obrando, si estamos creyendo correctamente para la gloria del Señor. Cuando se trivializa o cuando se livianiza mucho la cosa, créeme, se queda todo por encimita. Y créame que en nuestro mundo somos bien dados a por encimita. Muchos de los engaños religiosos están basados en el por encimita. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar al Creador? Pues esto es sencillo. Aquí en este lugar, dicen en muchos sitios, pues no imponemos mucha cosa. Aquí somos light porque entendemos que hay mucha carga sobre las personas. Y las personas pues dicen, pues mira, aquí estoy bien, me siento bien. Y ahí está el problema, me siento bien. El evangelio no es cuestión de sentirse. El evangelio es estar convencido, amén, y predicando y viviendo lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo, cuando les está hablando a los corintios, ya en el capítulo 15, amén, después de haberle enseñado y recalcado y reprendido en los capítulos anteriores, ¿ok? Porque eran bien dados en el contexto de los corintios a la efervescencia. Si usted trata de imaginarse, yo quiero imaginarme la iglesia corintia, cómo ellos se congregaban, y usted empieza a leer y usted dice, ya veo, llegaban y, por ejemplo, un culto típico podría ser todo el mundo hablando a la vez. Y de momento aquel empieza a predicar y salen tres hablando lenguas por acá. ¿Ah? Entonces salen hablando lenguas y nadie las interpreta. Y entonces los que se creen que predican son mejores que los que hablan lengua, los que hablan lengua son mejores que los que predican. Y allá sale el otro diciendo, no, pero yo tengo otros dones, el que interpreta las lenguas me parece a mí que debe ser mejor, porque si no las lenguas no sirven. Y por ahí empezaba. Y by the way, esos que creen mucho en las lenguas son de este, y yo soy del grupo de aquel, y yo soy del grupo de aquel, y eso era un relajo lo que había allí. Cualquier similitud a grupos de hoy, grupos religiosos de hoy, pues no es pura coincidencia, porque todas estas cosas se van repitiendo, hermano. Y es un revolú lo que estaba sucediendo acá. Encima de ello, lo que estaba por debajo en el fundamento era la tolerancia al pecado, porque no es casualidad tampoco, todo ese ambiente de desorden, de falta de apego a lo que la palabra y el Espíritu realmente dicen, también conlleva pecado como tal, y conlleva este sentir de yo soy más espiritual que los demás, ¿ok? Por lo tanto yo puedo bregar con un poco de pecado, no como aquellos que piensan que todo tiene que ser completamente sin pecado. Y esa falsa creencia era lo que permeaba, una de las que permeaba en Corinto. Otra cosa que también era paralelo a ello, y hoy en día sucede con muchos lugares, no se predica que Cristo viene, ya eso no se predica. Porque eso suena como una ridiculez para el gremio moderno de hoy. No se predica que Cristo resucitó, no se enfatiza ello. Aquí, cuando vamos más abajo, en este mismo capítulo 12, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues mire, estaba sucediendo también, no, vuelvo y digo, no es pura casualidad, toda esta combinatoria de cosas, la iglesia mundana, la iglesia tibia,
La iglesia laodiceica, que habla allá en Apocalipsis, es caracterizada y ejemplarizada en la palabra de Dios por la iglesia de Corinto. ¿Ok? Ya tampoco se predica salvación. Se predica, juntémonos y gocémonos y celebremos al Señor. Ya los cultos no le llaman cultos, le llaman celebraciones, le llaman reuniones, le llaman convivios. A lo que pretenden decir que es estudiar la Biblia, no le llaman así, le llaman taller. Entonces, todo por no seguir lo que la palabra llama por su nombre. Y todas esas tendencias de este siglo, de este mundo, no son nuevas de este siglo que vivimos. En el siglo I estaban allí ya. Todavía Pablo no estaba maduro en su ministerio y ya estaba batallando con estas mismas cosas. Y esto no es nuevo, esto está continuando hasta nuestro día. Posiblemente alguien escuche esto grabado después y diga, es que yo no sé cuál es el problema con creer que Cristo nos resucitó. Yo no sé cuál es el problema con creer que Cristo no viene. Estamos permanecer en la palabra, porque yo ahora mismo me siento que estoy bien. Yo me siento contento. Y los que están al lado mío están contentos. Y cantamos alabanzas al Señor. Y la verdad que yo no sé cuál es el problema que me están tratando de explicar. Si aquí, mira, aquí hay 800 personas en este lugar. Y todo el mundo yo se ve alegre y todo ello. Por lo tanto, yo no entiendo cuál es el problema. Estoy seguro, ese mismo sentir era el que estaba permeando aquí en Corinto. Lo que le quiero ilustrar con esto es que uno puede estar completamente tranquilo, contento, satisfecho y estar perdido también, porque ese era el problema que estaba pasando aquí en Corinto. Si no estuviera Pablo haciendo tanto énfasis. Está bien, ustedes son así, quédense así. Pero ese no era el énfasis de Pablo. Pablo quería que perseveraran, perseveraran en lo que los creyentes se supone que perseveren, hermano. Así que, yendo a ello, cuando empieza la discusión de este capítulo, que en su Biblia posiblemente está titulado arriba, la resurrección de los muertos, es porque el contexto, ¿verdad?, es que los corintios, algunos de ellos decían, no hay resurrección de muertos, sin darse cuenta que cuando decían que no había resurrección de muertos, pues entonces Cristo no había resucitado, y si Cristo no resucitó, la muerte lo venció, y si la muerte venció a Cristo, te vence a ti también, estás muerto en pecado, condenado en la eternidad. Pero estaban tan contentos en la comunidad, en el convivio, en la falsa unanimidad y en todo el gozarse y la comunión, y entonces el lugar de la comunión era jaltarse en la iglesia y afiestar en la iglesia. Eso es lo que pasa en el capítulo 11, si usted recuerda, que no se daban cuenta de lo desviados que estaban. Por eso Pablo, empezando en el verso 1, dice, yo les estoy declarando ahora el evangelio que yo les he predicado. Ese evangelio ustedes lo recibieron. Ese evangelio, ustedes están perseverando en ese evangelio. Claro, está dirigiéndose aquí a los que sí estaban perseverando en el evangelio. Dice, y por ese evangelio, en el verso 2, si usted retiene la palabra que os he predicado, sois salvos, si es que no creísteis en vano. En este verso 2 no está dando a entender de que uno puede estar salvo hoy y mañana no. Muchas personas erróneamente usan estos versos para apoyar ellos. No, lo que está diciendo es, aquí en esta iglesia, en este lugar en Corinto, yo prediqué el evangelio, plenamente convencido de lo cual es el evangelio real, y lo va a decir aquí ahora, se lo va a recitar de nuevo. Y ustedes creyeron en el evangelio. Y ustedes estaban perseverando en el evangelio. Y ustedes son salvos por ese evangelio. Sí, están en el evangelio, es lo que quiere decir. Si ustedes retienen
fielmente la palabra que os he predicado. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí en palabras finas? Que los que son salvos, los hijos y las hijas de Dios, retienen la palabra de Dios. Esa es una de las señales claras. Si usted está en algo, estaba por irse, si se va, seguimos a capela, no se preocupe. Esta mañana pasó por la mañana, así que no se preocupe. Si usted está en algún lugar o percibe o conoce a alguna persona que dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, Cristo me salvó, pero no persevera en la doctrina de la palabra de Dios, pues no es tal cosa. Entonces, eso pone a uno un poquito, ¿verdad?, tenso, porque entonces uno dice, ¿y entonces quién está? ¿Quién está en la palabra de Dios? ¿Quién está en la salvación? ¿Quién es salvo? La palabra tiene innumerables ejemplos donde muchas personas, creyéndose que eran salvos, no lo eran, no lo son. Vamos a ir a la palabra para muchos ejemplos de ellos. Y el asunto de hoy no es meter miedo y decir, ¡ah! Estaré yo perdido, perdida. Créame que no es un mal sentimiento, no es una mala preocupación. Yo creo que es una buena preocupación. Tampoco quiere decir que usted va a levantar, déjame ver si hoy me levanto salvo o me levanto perdido. No es eso lo que quiero decir, porque eso es falsedad también. La realidad es que debemos examinarnos y corroborar, y es sano hacerlo todos los días. ¿Estoy perseverando en la doctrina de Cristo Jesús como hijo, hija de Dios que soy? Ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí. No es para ver si estamos salvos hoy y mañana no. Lo que está enseñando Pablo aquí es que él predicó el evangelio, ellos creyeron, y los que creyeron, amén, se demuestran porque retienen la palabra que él les predicó. En otras palabras, ¿y qué palabra él les predicó? Dirían algunos. Pues lo que está en el verso 3. Dice, yo primero les enseñé lo que recibí de parte de Cristo, que él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y usted dirá, pero ¿y quién no sabe eso? Lo que pasa es que hoy en día y en Corinto todo eso se diluía, hermano. Un montón de otras cosas pasaban a ser más importantes que predicar y vivir la doctrina clara. Como que si Cristo murió por mí, ¿cómo debo yo vivir para Cristo? Eso cambia las cosas. Ahora, si Cristo es que es chévere, y Cristo es mi pana, y Cristo es el campeón, o Cristo son un montón de cosas que no son adjetivos de la Biblia, empezamos a diluir a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió por nosotros era porque nosotros éramos unas ratas podridas que no podíamos hacer nada. Ahora que Cristo nos ha salvado, ahora nosotros condenados a muerte, que ya no estamos, ahora le debemos la vida a Cristo. Eso cambia las cosas. Y si nosotros perdemos la noción fundamental cruda del evangelio, que es Cristo murió por mi pecado. De acuerdo a como ya se había predicho en las Escrituras. Por eso es que cita las Escrituras, porque en ellas es que el Señor nos enseña por su Espíritu Santo. Si nosotros salimos de esa verdad fundamental, que no sé si a ustedes les pasa lo mismo, dice, sí, pero es que eso ya se sabe. Sí, eso se sabe porque usted lo sabe. Gloria a Dios que usted lo sabe. Gloria a Dios que usted lo vive. Pero créame que la confusión del mundo es precisamente pasarle por encimita a esto y seguir más para adelante a cosas que son más interesantes, a cosas que yo pueda sentir, cosas que yo pueda constatar, cosas que no sean esto es tan definitivo, esto como que nos separa de otros que son buenas gentes también, de otros que tienen la buena intención, bendito, porque todo el mundo lo que quiere es llegar a la gloria de Dios. Pues algunos están más o menos por aquí, por allá, pero para allá vamos todos, dirían. Y ese es el sentir ecuménico de este mundo. Pablo por eso dice, en el sentir ecuménico del siglo I, le dice, esta es la palabra. Primero les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo fue sepultado. Pero ¿quién no sabe eso? Hermano, no es que lo sepa o no lo sepa.
es si lo cree de corazón y usted lo vive de corazón. A Cristo, Cristo dio su vida por mí, que soy pecador y no valgo nada. Y Él fue sepultado, porque murió realmente. Eso es otra cosa que pasaba. En ese momento decían, es que Dios no pudo haberse hecho hombre. Personas que piensan que este asunto son microdetalles teológicos que no son importantes. El que no crea que Dios se encarnó en Cristo y que Dios mismo dio su vida en la cruz y fue sepultado y estuvo 3 días muerto y volvió a la vida, no es salvo. Plain and simple, lo dice aquí. Y no solamente eso, ¿usted sabe quién cree esto de corazón? El demonio cree esto de corazón. Si alguien está convencido que esto es verdad, ¿es el demonio? Pues, ¿y quién usted cree que estaba allí en primera fila cuando todo esto sucedió según el Evangelio? El demonio. Y él pensaba que iba a vencer. Y no fue así. Pero vamos a explicar ahora cuál es la diferencia entre la fe del demonio y la fe de aquellos que son salvos, porque es fundamental. Y la hemos visto aquí, pero vamos a recalcar, por eso es que Pablo está haciendo ese énfasis. Algunos no pensaban que el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, fue el que fue sepultado, fue otra cosa, otro cuerpo allí, porque no era posible que Dios muriera y encima de eso lo sepultaran. Por eso lo recalca. Dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fundamental. No, que si no fue él que murió, pues tampoco fue él que resucitó. Entonces, ¿qué sangre fue la que se derramó? Eso fue una ilusión. Y eso era lo que permeaba en aquel tiempo, hermano. Los avant-garde, los que decían, no, nosotros sabemos más que esto. Los que estaban predicando el Evangelio están confundidos. Este es el verdadero Evangelio, porque en la palabra del Señor hay ciertas cosas que ellos no han entendido. Eso es otra cosa importante. Los que son de Cristo, los que son propiedad de Cristo, que han creído en Cristo, Cristo les ha salvado, a ellos Dios les ha dado a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es uno y es unánime. El Espíritu Santo no le dice una cosa a uno y otra cosa a otro. Eso es otra cosa más. Hoy en día ya no se le crea la palabra, pues la palabra es la que está diciendo, conforme a las Escrituras Cristo murió, conforme a las Escrituras fue sepultado, conforme a las Escrituras resucitó. Pero ese es el problema hoy día. Y ya no le creen a la Escritura. No hace falta ir a la Escritura porque siempre está el Dios me dijo, el yo siento de parte de Dios. Aquí yo soñé, aquí yo pensé, aquí me cantaron, aquí me leyeron la baraja en la iglesia. Yo le digo leer la baraja cuando mandan a pasar a uno para que le digan cosas en el oído. Usted no tiene necesita que nadie le esté diciendo nada en el oído, a menos que sea su esposa le diga cuánto yo te amo, cosas así se pueden decir en el oído. Pero esas puras sandeces que mandan a la gente a pasar al frente y mandan los ministerios de los cachadores, que son jugadores de pelota, los mandan en la parte de atrás, para cuando la persona se caiga de espalda, agajarlo, no se metan un fuetazo en el cemento. Si fuera del Señor, no había que temer darse un fuetazo en el cemento, ¿verdad? Pero para que usted vea, a la gente le encanta y se fascinan con esas sandeces. ¿Cómo puede ser que si usted ora, persevera en la palabra, ha creído al Evangelio como está escrito, el Espíritu Santo de Dios le ha sido dado a usted, le da la convicción de la palabra, entonces otros tienen otra convicción allá? No puede ser. Alguien está mal. Y eso de Dios me dijo siempre son excusas para hacer lo que le da la gana. Yo se lo digo por experiencia, si es que ya eso no lo ha visto, los ha visto y los va viniendo, los ve bajando y los ve subiendo. Ya eso es algo así, hermano. Y no es invento mío, usted lo ve en la palabra y el trasfondo de lo que está diciendo Pablo aquí es precisamente eso. Usted sabe cómo estaría choreto el Dios me dijo allá en Corinto. Yo siento de parte de Dios, yo estoy hablando esto, estoy profetizando según la palabra. Ya hoy en día están diciendo así, hermano, que ellos tienen una revelación nueva de parte de Dios. Pues ya con eso invalida todo lo que dice la palabra, porque cualquiera que diga que tenga una revelación nueva, pues puede ir por encima de lo que dice la palabra. Es un cheque en blanco, hermano.
No es así. La palabra del Señor dice, mi palabra no pasará. Si mi palabra no pasará, el Espíritu que inspiró la palabra dijo, no pasará. Por lo tanto, no va a venir a pasarle el rolo a la palabra con cosas frescas. Son cosas fundamentales, cosas que son o blanco o negro. Amén. Cosas claras. Pero a veces son tan claras y son tan fundamentales que como, ¿qué pasó aquí? Pero cuando usted se siente y medita y ora, dice, ya yo sé lo que está pasando aquí. Que el príncipe de este mundo está confundiendo a todo el mundo y los está sacando del fundamento de la doctrina en cosas que uno dice, pero ¿quién no va a creer que Cristo murió? Si usted supiera. ¿Y quién no va a creer que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día? Entonces se cae la mata. Si se cae tanto la mata que nadie encuentra la mata tampoco. Por algo Pablo lo está diciendo aquí. Y dice, no solamente resucitó, se le apareció a Pedro, a Cefas, se le apareció a los 12, a 500 hermanos a la vez. Muchos de ellos están vivos, otros ya han muerto. Después se le apareció a Jacobo, después otra vez a los apóstoles, y a lo último se me apareció a mí, porque yo era como el abortivo, o sea, como el que iban a votar, porque no servía para nada. Pero él tuvo compasión de mí. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y yo no me puedo y no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. ¿Y cuántos padecieron y murieron a cuenta de la maldad de Pablo, Saulo en aquel entonces? Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, apóstol de Cristo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque he podido trabajar más que todos ellos. Aquí no es que Pablo se la está echando. Está diciendo claramente que dice, fíjate cómo es la gracia de Dios, que yo que estaba último en el panorama, perdido hasta la médula, perseguía a los que predicaban la doctrina de Cristo, y con todo eso Cristo tuvo misericordia de mí. Esa convicción fue la que llevó Pablo a trabajar incansablemente por el Evangelio, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no estamos llamados necesariamente todos a ser evangelistas, misioneros y cuanta cosa, ni predicadores, porque no todos somos llamados a ello. Pero todos somos llamados a ser firmes y feroces en el apego al Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Que todo el mundo esté claro que usted es de Cristo o no. Pero estamos aquí hablando como que somos de Cristo, que hemos creído a la palabra del Señor. Amén. Por eso es que él dice, no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, que he podido trabajar más que los otros apóstoles. También nos está diciendo aquí que el que llamó al apostolado a Pablo fue Cristo. Amén. Por eso cuando alguien me dice por ahí, y se llama no sé, se llama Brian, y me dice que es apóstol, yo digo, no es Bartolomé, no es Mateo, no es Juan, no es Pablo, no, Brian, Víctor, no puede ser, pues ¿dónde yo veo a Víctor aquí en los apóstoles? Entonces vuelven con la misma sandez, que es que Dios les habló a ellos y los puso como apóstoles. Cuando está claro que los apóstoles tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Lo dice la palabra, pero como le pasan por encima la palabra, y olvídate de la palabra, haré un mover fresco, y el primer fresco soy yo, pues yo soy apóstol también. Y si usted me nota con coraje, porque me dan coraje estas tonterías del mundo en que vivimos. Porque tenemos que estar firmes nosotros en la fe. Contra eso que estamos batallando aquí. Mientras nosotros estamos predicando a Cristo aquí, hay un montón de personas, muchísimos más que nosotros en número, haciendo cosas que a Dios no le agradan, dizque en el nombre de Cristo Jesús. El verso 3 y el verso 4 y el 5 y todos esos en adelante, el primero que los conoce de corazón es el diablo. Vaya usted a Santiago para que usted vea. Entonces vamos a argumentar por qué nuestra fe no puede ser la del diablo. Usted dirá, ay, ¿cómo yo voy a tener la fe del diablo? El diablo cree más que un montón de personas.
y está convencido de un montón de cosas que un montón de personas no se han convencido. Pero hay una gran diferencia entre la fe del diablo y la fe que Cristo quiere que tengamos. Vamos a ir a ella. Santiago capítulo 2, verso 19. Aquí está el argumento de la fe con obras o sin obras. Usted conoce bien este argumento, lo hemos predicado en ocasiones anteriores. Mira el verso 19, dice, tú crees, le está hablando a alguien hipotéticamente, tú crees que Dios es uno. Esta sesión del verso 14 en adelante es lo que se conoce como una dialéctica. Se predica, se dice un argumento y se contrasta con otro. Una diatriba también le llamaban en los tiempos de antes. Es como si Santiago estuviera hablando con alguien el cual no se dice el nombre. Es como un debate, una conversación. Verso 19, Santiago le dice al otro, tú crees que Dios es uno, que solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Entonces están diciendo, pero los demonios creen. Luzbel, antes de ser expulsado de la presencia de Dios, era un querubín santo, perfecto, precioso, para cantar alabanza al Señor. Ese es el contexto que vemos a través de la palabra. Y ese un día dijo, como dijo Adonías una vez, yo reinaré. Como dijo Absalón, yo reinaré. Y empezó a serruchar el palo. Y el Señor lo botó de allí, condenado eternamente. A veces uno dice, pero ay bendito, ¿y por qué no le dieron un chance? A que nosotros, especialmente en Puerto Rico, nosotros nos encantan los chances. No solamente uno, dame una docena o 2 docenas o 3 docenas, parecen pasteles los chances para nosotros. Dame 3 docenas de chances. Porque a nosotros nos gustan los chances, porque estamos en nuestra cultura, no somos muy apegados a querer hacer las cosas correctamente. Tenemos que reconocerlo. No tenemos esa disciplina por cultura. Ahora bien, Luzbel estaba cara a cara delante de Jehová. Luzbel no pudo haber tenido ninguna duda, ni nada que aludiera a confusión ninguna sobre a quién él estaba viendo, frente a quién él estaba allí delante. Completamente convencido. Y completamente convencido decidió rebelarse contra Jehová. Jehová por eso no lo perdonó, porque no había forma de perdonarlo. A nosotros Jehová nos perdona, porque Él conoce nuestra limitación, como dice la palabra, y Él conoce en la forma que somos tentados, y Él conoce la confusión que hay en nosotros, que es causada por ese mismo que decidió no hacer lo que Dios quería en su cara. A nosotros Jehová nos da chance para que vengamos a Él a hacer la paz a través de Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, nos habla del pecado imperdonable. Usted recuerda el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ese pecado alude a exactamente lo mismo que hizo el diablo allá arriba, que hizo Luzbel. Luzbel estaba plenamente convencido de que ante él estaba el creador del mundo y su creador también, el redentor del mundo, pero no le dio la gana. Ese es el pecado imperdonable. Cuando la persona está plenamente convencido de que ha experimentado y ha visto la salvación de Dios y no le da la gana. Es lo mismo que hizo Satanás. Ahora, aún habiendo hecho, Satanás todavía cree hoy. Dice, los demonios creen, tiempo presente. Demonio cree. Todo esto que dice aquí Pablo, todo esto que dice Pablo aquí, acerca de el Evangelio, ellos creen que Cristo murió. Ellos estaban allí. Ellos creen que Cristo fue sepultado. Ellos creer en el sentido de estar plenamente convencido. Y ellos también están plenamente convencidos que Cristo resucitó. Si alguien está plenamente convencido que Cristo resucitó, es el diablo y sus secuaces. Porque entonces eso implica la destrucción del reino. ¿Sabe qué?
el mundo que es el dominio de Satanás, que está gobernado por la muerte, la cual entró por el pecado, Cristo al vencer la muerte dijo, esto ya está acabado. Esto es una bomba que tiene la mecha. Y yo lo único que tengo que prenderle es la mecha para acabar con la poca vergüenza que tiene Satanás aquí. Él ya sabe que le queda poco tiempo, como dice la palabra. Y que no hay vuelta atrás. Una vez yo escuché, me acuerdo una vez una predicación, dice, ay bendito, el diablo es digno de pena. Así era. Uno escuchaba poca vergüenza. El diablo es digno de pena. El diablo no es digno de pena nada. Digno de pena. Haciendo tropezar a millones para que se pierdan. Él no es digno de pena. Estando en esa situación de privilegio y arriba y rebelarse contra el Creador lleno de amor. No, él no es digno de pena nada. Hay que pasárselo por la piedra. Eso mismo está haciendo el Señor con él. Y eso mismo va a hacer el Señor con aquellos a quienes Él se les revela, corintios o no corintios, y le habla claramente el Evangelio, y con todo eso dice, no, a mí me gusta la bachata, y me gusta el vacilón, y yo no quiero esto. También, sin ningún reparo, el Señor los condenará. Por eso es que el Evangelio no es relajo. Las iglesias, como le llama la gente, no es porque yo voy allí, me siento cool, me siento chévere y estoy con gente que son más buenos que eso, no lo encuentro, ni un canto de pan es mejor que ellos, son tremendas personas. No es para eso, no es que uno se congrega. Se congrega cuando Cristo ha salvado a uno y dice, yo creí que el Señor murió por mi pecado y que resucitó por mi pecado y ya me ha dado vida eterna y mientras tanto me tiene aquí para yo ser celoso por sus caminos. Ahora, les dije que el diablo cree, pero el diablo tiene la superfe. El diablo cree plenamente. Pero si el diablo cree plenamente, ¿cuál es la diferencia entre el diablo y los que creen en Cristo Jesús? El verso 2 dice, si retenéis la palabra que os he predicado. El diablo es un excelente ejemplo de aquellos que dicen conocer la palabra de Dios, pero no le da la gana de obedecerle. El diablo cree y plenamente convencido de toda la obra que Jehová ha hecho a través de Cristo, pero él no le sirve. Porque servir al Señor es obedecerle según la palabra. Él no lo cree según la palabra. Él cree porque lo ha contemplado y lo ha percibido, pero él no le sirve. ¿Acaso el diablo hace y cumple la palabra del Señor en la forma que estamos llamados nosotros? No. Todo lo contrario. Toda esa naturaleza de maldad y caída que hay en él, lo único que le nace es hacer lo que Dios le contraria y lo que a Dios le ofende. Es como si nosotros que tenemos la nueva naturaleza, como dice Pablo, capítulo 6 de Romanos y capítulo 7, dice, esa naturaleza nueva quiere agradar a Dios porque es nacida de nuevo. Pero tengo otra ley en mis miembros, dice. Esa ley en mis miembros es la que le encanta al diablo. No es casualidad que cuando ponen así jocosamente en las tirillas cómicas a esto, de momento hay alguien que está en una decisión y le ponen un angelito aquí y un diablito acá. Eso es gráfico, pero no está muy lejos de la realidad. La carne dice, chacho, lo que tiene que hacer es esto, ya tú lo sabes, ¿para qué le da tanta vuelta? Y el espíritu del creyente dice, yo voy a agradar al Señor, el que murió y resucitó por mí. Amén. Y él me ha dicho que todo lo que me diga el mequetrefe este que está aquí, que me está diciendo la carne, que me está diciendo que yo haga lo que me da la gana, que tire para adelante y que después pida perdón, yo no lo voy a dar la gana. Yo voy a hacer lo que Cristo me ha mandado a hacer. Porque Él me ha dicho que la tentación se ve que no la puedo resistir, pero Él me ha dicho que sí, puedo resistir la tentación. Yo voy a agradar al Señor. Ahora, el diablo no tiene esas dos naturalezas. El diablo tiene la naturaleza perdida de pura médula. Así que lo único que le nace a él y su único razonamiento es hacer todo lo que a Dios le desagrada. Dice, y de maldad lo voy a hacer para que se chave, piensa él. Y el que se está chavando es él y ya está chavado eternamente. Ahora, el creyente tiene esa doble naturaleza. El que está perdido
está tan y tan perdido y está tan confundido por el diablo que si no fuera porque la luz de Cristo alumbra en el momento que Dios le toca por medio del Espíritu Santo, no habría forma de que esa persona pudiera comprender el Evangelio. Por eso que dice que el Evangelio le es locura a los que se pierden. Dicen, pero estos locos, ¿qué hay estos locos allí metidos allí? Hablando de esas cosas, puras tonterías para los que se pierden, pero para los que se salvan, el poder de Dios. Amén. Porque los que les ha confundido la mente, el mismo príncipe de este mundo, como dice Satanás, le ha confundido la mente a los demás. Por eso es que Pablo está diciendo, aquí se predicó el Evangelio y ustedes lo recibieron y ustedes están perseverando. Se refiere a los que perseveran, ¿verdad? Porque el punto es que hay un montón que no perseveraban en el Evangelio. Estaban perseverando y que congregándose. Por eso que muchas veces, ¿en qué iglesia tú perseveras? Dicen a veces la gente bien fino. Bueno, y eso está bien, perseverando en la fe. Pero están diciendo, ¿en qué congregación tú te juntas? Pero la congregación es una cosa, lo que es la iglesia, que son los de Cristo, es otra. Ojalá fueran todas las cosas iguales, pero no son así. Por eso Pablo está haciendo la distinción aquí. Si retenéis la palabra que os he predicado, porque a través de ese evangelio, lo que confirma si tú eres de Cristo o no, es si retienes la palabra que se ha predicado. Entonces sois salvos. Si no creíste en vano. ¿Cómo es posible que uno pueda creer en vano? ¿Cómo es posible que uno crea en vano? Como el diablo. El diablo cree y le es en vano. Y muchas personas creen. ¿Creen? Claro. ¿Cómo no creer en Dios? Dicen algunos, ¿verdad? Porque hay muchas razones. Esas cánticos están basados en Romanos capítulo 1. El mismo cántico que habla de ellos también. Personas que dicen, no, sí, pero yo, ateo, no. ¿Cómo yo no voy a creer que hay un Dios en el cielo? Pues eso está muy bien. Santiago 2:19. Eso mismo cree el diablo. ¿Cómo es? Claro que murió y resucitó. Si eso en el catecismo yo lo recitaba delante de patrita atrás para adelante, hasta en latín me lo sé. Pues todas esas cosas están convencidos de ellas, pero no viven de acuerdo a ellas. Y ahí está la diferencia. El diablo sabe todas esas cosas, pero él no vive de acuerdo a ellas. El creyente, la diferencia es que aquel que cree al Evangelio y vive el Evangelio, se apega a la palabra, porque el Espíritu mismo lo lleva a apegarse a la palabra. Esos son los que son salvos. Si usted le da un desespero cuando oye estas cosas y piensa, wow, está esto lleno de wannabes por todos sitios. ¿Sabe lo que es un wannabe, verdad? I want to be. Le dicen wannabes, ¿verdad? Que quieren ser hijos de Dios, pero a su manera, pues es la realidad. Por eso es que tenemos que ser claros y precisos y cautelosos. ¿Ok? Miren, si usted va a Mateo 7:13, vaya a Mateo 7:13. Usted conoce esta parábola. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si fuéramos a disectar estos versos, lo primero que usted se lleva es, donde hay un bonche de 3,000 y 4,000 y 5,000 y 10,000, no puede ser. No, pero es que 10,000 es menos que 7 billones. No. Cuando hay un grupo de 7,000 dándole, de 20,000 en un estadio, dándole gloria a Dios, no puede ser. Jaspao. Vaya a ver.
Ay, estoy diciendo, te está juzgando, está hecho machete, le falta el machete en la mano nada más. Pero si usted se pone a indagar y dice, ¿qué se estaba predicando allí? Se apega a la palabra y usted invariablemente se va a dar cuenta que no. Muchas veces da trabajo yo, porque suena, ay, pero eso me suena a mí, como que todo es correcto según la palabra. Vaya con calma, porque el demonio es malo y convence a la gente y a los asalariados de este mundo para que el evangelio no se predique y no se crea a la palabra que verdaderamente es fundamental para nuestra salvación. Si usted va al verso 22 y 27 de ese mismo capítulo de Mateo 7, 21, va al 21, lee el 21 en adelante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice después? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde ha redactado él su voluntad? En la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, no profetizamos en tu nombre, Señor, y acaso en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso también confirma que no es que en un momento echaron demonios cuando estaban salvos y después se perdieron, porque el Señor dijo, nunca os conocí. Muchas personas se les escapa eso y dicen, no, pero si es que, o uno es de Cristo, como dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nunca os conocí. Por eso después sigue diciendo la otra parábola de los dos suelos. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu, lo mismo que la primera vez, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muchas personas podrían decir, es que la roca es Cristo. Sí, podemos hacer un paralelo entre la roca y Cristo, pero el contexto de esto aquí está hablando, mira abajo, la gente se admiraba de su doctrina, dice el verso 28. El contexto es, si nuestras vidas están basadas y vividas sobre la palabra de Dios. Amén. Vuelve el mismo énfasis sobre la palabra de Dios. Se me hace que es importantísimo, ¿verdad? Tal y como se le estaba recalcando a los corintios, más allá abajo. Amén. Entonces, verso 25, vayamos al verso 47 en ese mismo capítulo. Perdón, no. 13, vamos al capítulo 13, 47, un poquito más adelante. Mateo 13, 47, que es otra parábola más, la parábola de la red. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué violento eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando compara el reino de los cielos, está comparando, mire, las cosas son de esta forma, está diciendo el Señor. Es aquí, en el momento que ya yo vine a este mundo a predicar el evangelio del reino, las cosas son de este mundo, de esta forma. Y Él usaba estas parábolas para que las personas pudieran entender las verdades espirituales. Personas que no necesariamente eran espirituales, ¿ves? Para que entendieran
que las cosas del reino de los cielos no son como las cosas del reino de este mundo. Él les dijo, es de esta forma. Ellos sabían esto. Alrededor del mar de Galilea se pescaba con eso, con un chinchorro, una atarraya. ¿Sabes lo que es una atarraya? Un chinchorro. La tiraban por allá en los botes y la iban jalando. Los que estaban en la tierra la iban jalando. Así mismo se pesca en la playa de Ñasco, un montón de playas en Puerto Rico, eso mismo. Y que eso traía latas, botellas, jamas, palos, agua viva, peces de esos que le llaman machetas, que no sirven para nada. Y entre ellos, pues de momento venían unos pececitos que se podían usar. Cuando se traía ese chinchorro, traía trampas viejas de esas de cocolía que se quedaban tiradas en el... Bueno, con zapatos, tenis. Dice, pero ¿y qué va a hacer el pescador con todo eso? Y se sentaban y empezaban para allá. Fuá, fuá. Más era lo que botaban que lo que servía. Eso mismo va a pasar en el fin del siglo, al fin de este tiempo. Cuando el Señor diga, se acabó el tiempo, cuando la trompeta suene, amén, van a apartar los ángeles, los malos de entre los justos, porque el Señor sabe, y los van a echar en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas personas están jugando a ser cristianos, están enredados de ser cristianos, están congregados y no son cristianos, están cantando alabanza y no son salvos, amén, están leyendo la Biblia y no son salvos, son buena gente y no son salvos, porque no es ser buena gente, no es leer la Biblia, no es cantar, no es decir, no es ser tremendo esto, no encuentro dónde ponerlo, es si cree al Evangelio como está, y el diablo se ha inmiscuido para que las personas no crean en el Evangelio como está. Las personas ya hoy en día no creen que son pecadores, pues se creen en obra de que eso, de obra del diablo. Las personas hoy en día que no hace falta que Cristo muriera por nadie, porque si yo sabe que soy bueno y de humilde corazón, como dice la canción. Las personas hoy en día están tan inmiscuidas en el yo de ellos que se les va la guagua creyendo y no creen que Cristo va a venir. Esto que dice aquí, que van a venir los ángeles... Ya no predican que Cristo viene. ¿Para qué? Ya no se predica que hay que ser salvo. Ya no se predica sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ya todas esas cosas son anticuadas. Ahora todos somos de la familia de Dios. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que alguien se lo inventó. Por eso es que Pablo está recalcando, diciendo claramente. Y si vamos por ejemplo también, Juan 8:31, vaya allí. Viendo ahora el otro lado. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Lea con calma, ¿qué dijo Jesús? Los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La diferencia entre la fe del diablo y la fe de aquel que cree en Cristo de corazón. Los dos creen en él, pero solamente uno quiere permanecer en la palabra del Señor. Ahí lo dice claro otra vez. Por eso que muchas personas dirán, ¿y por qué estudian tanto la palabra de Dios acá? ¿Por qué usted piensa que estudiamos tanto la palabra del Señor? No sin dejar de orar, claro. No sin dejar de alabar al Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿No se le hace importante? Claro que sí. Por eso le decía a los judíos, no era creer en Cristo nada más. Hay que perseverar en su palabra. Si usted va a primera de Juan 2:24, también allá Juan se lo dice. A todo el que cree y a todo el que lea. Vamos a esa porción allí. Primera de Juan 2:24. Dice así. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
Parece una conspiración entre Pablo, Jesús y Juan. Pues en esa conspiración es que tenemos que estar. Oiga, que le ha dado con este estribillo de que tenemos que permanecer en la palabra. ¿Será que es importante? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y mire lo que dice después. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y os he escrito esto sobre los que os engañan. Lo mismo estaba pasando en el tiempo de Juan. Si volvemos a Corintios, pero esta vez a 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios 13, verso 5. Con esto vamos a resumir. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Usted ha visto cuando usted se va? Eso antes me tenía sin cuidado, pero según uno se va poniendo más viejo, muchos de ustedes podrán entender lo que estoy diciendo. Como que el cuerpo de uno va cambiando, ¿verdad? Mire, por ejemplo, mire. Estos dedos los tengo derechos y este lo tengo ya que se me mete para aquí para el lado, ¿eh? No es que lo estoy haciendo nada, que se lo haga así, se cae. Claro, cuando lo vaya a usar, pues lo separo, pero dije, pues, Dorian, voy a tener que coger y ponerme algo así, con un hover band aquí, para ver si se despega. Algo hay que inventar, diría uno, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Usted se chequea físicamente. Es bueno que usted se chequee. ¿Qué? Oye, yo tengo un chichoncito aquí que antes no tenía. Es bueno chequearse porque después las cosas empiezan por algo. ¿Ve? Si usted de momento le da un dolor, pues no ignore el dolor, digo, a menos que sea el dolor. Pues, si el dolor es de un momento para otro, pues a veces dolores le dan a todo el mundo. Pero el punto que voy es que usted, si es sabio, usted se chequea. Porque usted tiene que amarse a sí mismo. Eso es parte de lo que el Espíritu Santo le inculca al creyente. Se chequea a sí mismo. ¿Va viendo todo bien? Tal cosa. Si dice, pues si yo le enseño esto al médico, me va a decir, pues, ¿qué tú quieres que yo haga? Si eso es artritis, pues no le puedo hacer nada. Hay que vivir con eso. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? La ciencia es la realidad. Uno se chequea, uno físicamente. Y si usted no se chequea físicamente, hágalo. ¿Sí? Porque eso también, ¿verdad? Puede tener una noticia temprana, algo que se puede corregir. Y para que usted vaya ubicándose en las transiciones que están ocurriendo, ¿verdad? Va a llegar un momento dado que ya usted no se va a poder atrepar 3 pisos más para arriba en una escalera. Usted en su mente ya lo tiene fríamente calculado cómo que usted se va a trepar, pero el cuerpo no va a responder para 3 pisos. Entonces usted pues tiene que ubicarse y tiene que ajustar la forma de hacer las cosas. Entonces usted de momento dice, yo sé cómo voy a hacer estas cosas, voy a contratar a fulano. Fulano que está más, a ver, un modelito más reciente, pues él se trepa y hace lo que va a hacer. ¿Ve? Y usted empieza a ubicarse, entonces se sitúa según su situación. Esa misma palabra examinarse es la misma que está aquí, ese chequeo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Estaré yo en la fe del Evangelio? Lo que estaba hablando Pablo allá en 1 de Corintios 15. ¿Estaré yo en la fe? ¿Y cómo yo puedo constatar si estoy en la fe? Si yo creo de corazón lo que dice la palabra. Amén. Y si yo hago la palabra. Esa es la diferencia entre el creer y el hacer. Que muchas personas creen hoy. Y tienen la fe del demonio. Amén. Tiene una fe endemoniada, diría. Y es literalmente así. Pero no le sirven al Señor. Amén. Oye, ¿cuántas personas oran? Oran.
Pero no se congregan con los que oran. ¿Cuántas personas leen la Biblia? Pero no se congregan con los que son de Cristo, que leen la Biblia y le dan la gloria a Dios, que sea feliz, Cristo me salvó. No. Pues porque son cristianos a su manera. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo ha dicho que donde están los creyentes, en unanimidad, Él está allí con ellos, y allí están los creyentes. ¿Y por qué ellos, si están, que ellos son creyentes, no están aquí? Porque no están en unanimidad. No están en unanimidad porque no tienen el Espíritu. Porque todo es una falacia por encima. Porque hoy en día, el diablo hasta se ha inventado que es algo chulo, es algo es algo bueno decir que uno cree en el Evangelio. Porque es como que lo que era antes vergonzoso en el mundo, decir que tú eras creyente, en los tiempos precisamente que se escribe esto, ya hoy en día eso es un orgullo. Sí, yo entre todas las cosas que hago, sí, yo voy a tal iglesia, me congrego allí, yo soy diácono allí, o yo soy ujier, y yo soy esto, y sí, aquello, sí, chacho, hacen una fogata que me da miedo, y esta cosa, y por aquí allá, y tú vieras cómo canta esa gente, parecen gorriones cantando allá frente a frente. Y toda esa historia uno la escucha todo el tiempo. Y cuando predica aquel, me da como, como si la palabra de Dios fuera para estarse poniendo la carne de gallina. No que no se emocione con la palabra, pero usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Las emociones por encimita y superficiales. De eso está lleno este mundo, hermano. Contra eso es que Pablo le ha pretendido advertir aquí a los corintios. Y entonces, hablando de esos mismos corintios, que en su primera carta no les dio la gana de aceptar el consejo de Pablo. Usted sabe, porque hemos estudiado 1 y 2 de Corintios en detalle. ¿Ve? Entonces ahora, él les manda: examínense a ustedes mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero espero que ustedes conocerán que nosotros no estamos reprobados. ¿Ok? Por eso en el verso 8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. El contexto de Pablo es si le creemos a la palabra y hacemos la palabra de Dios en nuestras vidas o no. Y esa es la parte importante, esa es la parte que nos separa a aquellos que creemos, sobre si estamos creyendo simplemente por decir que creemos o estamos creyendo porque amamos al Señor y Él nos salvó y nos libró de toda maldición. Ese es el verdadero evangelio. Evangelio porque son buenas noticias. ¿Sabe qué? Que nosotros estamos perdidos irremediablemente y el diablo nos tenía sopados en la olla ya. Y la luz de Cristo, ¡pap!, alumbró entre las tinieblas. Y usted se salvó. Amén. Y de la manera que Cristo resucitó, así usted va a resucitar para vida eterna. Amén. Y usted evidencia ello porque tiene el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo le manda y le lleva a apegarse y a obedecer la palabra para agradar al Señor que le salvó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el verdadero evangelio, hermanito. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Otra cosa, no se canse. Como dice la palabra, considerad a aquel, a Jesús, que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún no habéis soportado hasta la sangre, dice. Como que dice, todavía estamos vivos por la misericordia de Dios. No se canse, no piense que la obra del Señor es en vano. Posiblemente le parecerá que cada vez, mientras más se predica, más infidelidad hay y más poca vergüenza hay. Pero eso es porque es señal de los últimos tiempos. El Señor vendrá, cuando el Señor venga, ¿verdad?, a la tierra, dice, con sus santos ángeles con Él, hallará fe en la tierra. Queriendo decir, va a haber, pero va a parecer como si no lo hubiera.
porque el Señor siempre va a tener un remanente para Él. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por la bendición de habernos podido congregar, de haber podido, Señor, escuchar tu palabra, cantar alabanzas y compartir con los hermanos, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a tu palabra, que nos lleva, Señor, a mirarte a ti, que nos lleva, Señor, a buscar siempre el agradarte en todo, Padre, ya que nos has salvado mediante la fe. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre. Examina nuestro corazón, Señor. No queremos decir que hemos alcanzado la meta, Señor, pero vamos hacia la meta. Purifícanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Padre. Que si hubiera en nosotros alguna confusión o alguna tontería o alguna tradición que no estuviera pegada a tu palabra, que así mismo la podamos echar fuera, Padre Santo. Que nos pongamos siempre en esa brecha, Padre Santo, siempre queriendo hacer tu voluntad, Padre. Bendícenos ahora, Señor Santo, que vamos a salir de tu casa. Llévanos con bien, dirígenos, Señor, a través de este día, en todas las cositas, Señor, que tú pusieras para nosotros, Padre, y que podamos también reposar. Gracias, Padre. Todo esto, Señor, lo pedimos, pidiendo tu bendición en la salida ahora en la calle, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanitos. Amén. Saludos a sus hermanos, hermanas. Gloria a Dios.